Creo que todos hemos pasado por lo mismo al ver una serie que nos gusta, que desde que le dimos a empezar episodio nos ha maravillado desde el primer segundo, dejándonos fascinados por el mundo que se nos es presentado, encariñándote con los personajes que aparecen y dejándote intrigado con la historia que se te es contada. Y entonces empiezas a hacer teorías en tu cabeza. ¿Qué les va a pasar a los protagonistas en el siguiente episodio? ¿Acaso serán felices? ¿Y cómo es que va a terminar esto? De pronto y sin darte cuenta, la serie termina y te quedas reflexionando qué es lo que te hizo sentir ese final. No si te gustó o no, sino de qué pensamientos y emociones te hizo sentir. ¿Debería sentirme triste o feliz por lo que acaba de suceder? ¿Es acaso el final que los protagonistas se merecían? Y más importante, con todo lo que ya vi, ¿es suficiente de esta serie? ¿Realmente necesito una secuela? Y precisamente todo esto fue exactamente lo que me pasó con Cyberpunk Edge Runners. La serie comienza en una tranquila noche en Night City, hasta que un hombre cuyos ojos se mueven de manera bastante extraña ataca a un grupo de policías. Los policías poco o nada pueden hacer contra su enemigo, quien además de resistir las balas, tiene una extraña habilidad que le permite ralentizar el tiempo. Por esto mandan un grupo especializado para que acabe con este monstruo. Pero es ahí donde descubrimos que todo lo que hemos visto se trataba de una neurodanza, que es un tipo de videos en realidad virtual. Aquí conocemos a nuestro protagonista llamado David Martínez, quien vive solo con su madre, la cual trabaja demasiado y queda completamente exhausta. Todo esto para darle una buena vida a su hijo. Por la tele ven lo ocurrido en la escena anterior y vemos que la madre trae el extraño dispositivo que traía el criminal. Después David sale a las calles en dirección a su escuela y es así como conocemos a la ciudad de Night City, una ciudad con grandes avances tecnológicos pero que también tiene demasiada pobreza y mucha delincuencia. En su camino logra ver a una chica de pelo colorido que le llama bastante la atención, pero esta desaparece. David llega a la academia Arasaka, en donde sus compañeros lo menosprecian por no ser rico, y para terminarla de matar, sus gafas de realidad virtual fallan y estropean todo el sistema, lo cual mete en problemas a su madre, quien se ofrece en pagar los daños, y claro, en el camino regaña a David, quien le dice que mejor ya lo saque de esa escuela para que no tenga que pagarla, y porque no destaca ahí y ni quiere hacerlo, lo cual le rompe el corazón a su madre, pues con eso siente que todo el esfuerzo que ella hace para que su hijo pueda triunfar no sirve de absolutamente nada. Así, contándole de que ella tiene el sueño de que algún día él pueda llegar a la cima de la Torre Arasaka, la torre más importante del lugar, y así le demuestra a todos los demás lo importante que es. Pero de pronto unos matones disparan contra un vehículo y ocasionan un accidente en el que queda en el medio. Al recobrar la conciencia, David ve cómo su madre salió fuera del vehículo y no responde a sus llamados. Ahí llegan un grupo de paramédicos, quien los dejan a su suerte, pues no son clientes. Afortunadamente un grupo de médicos de tercera lograron ayudarlos, y mientras que David solo tiene un par de heridas, su madre sí tuvo que ser sometida a cirugía, aunque según dicen que sí salió bien de ella. Entonces David intenta vender un par de cosas para conseguir dinero, así es como descubre el artefacto que su madre robó, descubriendo que se trata de un implante militar llamado Sandevistan, aunque sus intentos de vendérselo a su amigo Matasanos fracasan completamente. Al día siguiente es confrontado por sus compañeros de la escuela por el simple hecho de ser pobre, pero además se burlan de la situación de su madre, burlándose de cómo es posible que una madre de clase baja haya podido pagar esa escuela, y que de seguro se metía en malos tratos para poder pagarla, pero además le parten la madre gracias a sus implantes que se pusieron. Pero si esto no fuera poco, también recibe la noticia de que su madre se murió, pero que no antes habían dicho de que había salido perfectamente de la cirugía. Y sí, pero lo que sucede es que por todo el esfuerzo que hacía para darle una buena vida a su hijo, ocasionó que su cuerpo no pudiera más y colapsara. Entonces David recibe las cenizas de su madre sin alguna clase de
empatía. Literalmente se las entregaron como si fuera una lata de Coca-Cola. En fin, David sin ánimos camina hacia su hogar. Y si no fuera poco, Tanaka, su agresor, lo llama para según darle sus condolencias, aunque lo único que hace es humillarlo todavía más. Con lo cual David llega con su amigo y le pide que le implante el Sandevistan. Y es así como se termina el episodio. Y vaya episodio. En tan solo sus primeros minutos ya nos dejaron claro el tono que va a tener esta serie. Y que las cosas no serán precisamente buenas. Porque en esta serie cualquier momento lleno de risas y diversión se puede convertir en uno lleno de tragedia. El episodio empieza justo donde lo dejamos, con David yendo con su amigo el Matasanos para que le implante el Sandevistan. Entonces, después de una cirugía bastante dolorosa, David va a la academia de Arasaka y confronta a su agresor, con la diferencia de que ahora sí le parte la madre, una vez más demostrando las capacidades del Sandevistan. Y ahora sí, después de tantos momentos de tragedia, David por fin puede descansar. Así, lanzando una risa sin aparente contexto para todos los presentes, para después llegar a su casa y descansar. Por otro lado, el padre de Tanaka ve por las cámaras lo sucedido, llamándole la atención de que trae el Sandevistan, aunque la verdad de esta subtrama poco o nada importa. Más tarde David decide dar un paseo por la ciudad. De pronto, en el metro, ve a la chica de antes con cabello colorido, la cual intenta robarle, pero gracias al Sandevistan David la detiene. Pero a la chica no le hizo ninguna gracia y le reclama por interrumpir su trabajo, pero el enfado injustificado se le pasa al descubrir que este tiene el Sandevistan, por lo cual le ofrece trabajo y se presenta como Lucy. Entonces David acepta la oferta y ambos empiezan a trabajar juntos, robándoles a las otras personas. Pero después de un día de trabajo, David se desmaya y despierta en una ambulancia con Lucy. Pero de pronto notan que la ambulancia se pasó de largo y la paramédica revela ser una impostora, amenazándoles con que le den el Sandevistan, cosa que ya podía sospechar, pues los colores de la chamarra de la impostora son completamente distintos a los de la mamá de David, la cual sí era una verdadera paramédica. Pero entonces Lucy con David salta de la ambulancia, yendo a máxima velocidad por la carretera, y es ahí donde David, al mirar a Lucy, queda completamente enamorado de ella. Después Lucy lleva a David con el Matasanos, donde descubrimos que la razón de su desmayo es porque utilizó muchas veces el Sandevistan, eso sin usar inmunosupresores, que es ahí como se les llama a una especie de inyecciones que ayudan a reducir los efectos del cromo. Después Lucy lleva a David a su casa para platicar un rato, en donde descubrimos que David tiene una fascinación por los Edge Runners, lo cual le produce gracia a Lucy, pero David se la devuelve al notar que ella tiene un póster de cuando la humanidad colonizó la luna, y David se ríe de ello, cosa que le molesta bastante a Lucy. Entonces continúan hablando y David le cuenta sobre su vida en la academia y que por lo único que seguía ahí era por su madre, pero Lucy le dice que lo que él hace es seguir el sueño de otra persona y que, por lo que ella entiende, David no ha encontrado el suyo. Y es ahí donde Lucy le cuenta su sueño, y es que ella quiere ir a la luna para alejarse completamente de la ciudad, ya que ella dice que es una prisión, y es por eso que le molestó bastante la burla de David. Entonces Lucy le muestra a David una neurodanza de la luna, una en la que puede sentir incluso los rayos del sol, tal y como lo dice David, y es ahí donde los dos empiezan a caminar juntos por la luna, así sustentando las bases de su futura relación. Y precisamente Lucy le dice a David que es el primero al que le muestra esto, ya que ella siente que pueden ser un gran equipo. Pero de pronto unos Edge Runners llegan con David buscando su implante, descubriendo que Lucy solo lo estaba engañando. El episodio comienza exactamente donde lo dejamos, con David siendo interrogado por los Edge Runners, quienes le revelan que aquel Sandevistan que se implantó y que su madre tenía era para el líder de estos, llamado Main. Pero al enterarse que Gloria, es decir, la madre de David, es decir, la vendedora del Sandevistan, falleció, se apiadan de él, debido al cariño y respeto que le tenían. Y aprovechando esto, David les dice que le dejen seguir usando el Sandevistan para ellos, a lo cual terminan aceptando.
trabajando. Entonces cuando se van, Lucy y David discuten, este último estando bastante decepcionado por la traición de Lucy. Al día siguiente, David recibe una llamada de la academia, en donde le ofrecen una beca para que vuelva, pero al oír que se debe de disculpar con Tanaka, es decir, su agresor, pues los manda a ver Transformers 5. Y justo después, Main lo llama a trabajar, reuniéndose en un almacén, en donde conoce al resto del equipo, que se llaman Dorio, Pilar y Kiwi, alias uno de los personajes que más vas a mandar a chingar a su madre. El trabajo es el siguiente: robarle los datos al carro de un guardo de Arasaka, el cual, al ver perder a su luchador favorito gracias a una trampa, llega al bar en donde está el equipo, y ahí David le roba la llave del carro, y después entra al auto con ayuda de Lucy, quien empieza a descargar los archivos, pero cuando ella termina, se dan cuenta que se quedaron atrapados, y el guaruda los descubre. Entonces David decide conducirlo, pero rápidamente se dan cuenta que les mandaron a unos matones para darles caza, lo cual David, usando el Sandevistan, literalmente se vuelve Toretto, logrando matar a uno. Después finalmente llegan al lugar, y Lucy le revela que desde hace rato logró abrir las puertas, lo cual no tiene mucho sentido de que hasta ahora lo diga, porque precisamente los andaban persiguiendo por estar dentro del auto, porque no lo dijo antes. En fin, un matón los encuentra y los ataca, pero en ese momento llega Main y utilizando su cañón, literalmente con un solo disparo lo hace una mancha de sangre. En la noche, el grupo festeja su éxito, y Main acepta a David como parte del grupo. Además le recomienda que se ponga más cromo. En ese momento, la llegada de un carro interrumpe la fiesta, y de él sale un hombre trajeado de 4 ojos, llamado Faraday, quien se nos revela que fue el que pagó por hacer ese trabajo. Y hablando de eso, también menciona que la información que a duras penas consiguieron terminaron valiendo chorizo, y que ahora no van a poder encontrar al padre de Tanaka, quien es al que buscan. Después de esto, la fiesta continúa, y David ve como a Lucy se le acerca a Pilar para coquetear, lo cual lo desilusiona bastante, pero en eso una chica llamada Rebeca se le acerca para platicar y darle la bienvenida. Después David recibe una llamada de la academia y otra vez le preguntan si aceptará la oferta, a lo cual los manda al carajo. El episodio comienza en una extraña escena, en la cual no sabemos qué es lo que está pasando, pues todo en ella es un caos. Días antes, Main y Dorio intentan encontrar al padre de Tanaka, pero en ese momento David lo llama en búsqueda de trabajo, pero no es por el dinero, sino por experiencia, por lo que entonces lo manda de repartidor para entregarle un paquete a Pilar, aunque al llegar es inesperadamente recibido por Rebeca, ya que resulta ser que los dos son hermanos. Al salir, David recibe un mensaje de Lucy, y al llegar con ella, descubre que Main la mandó para que no ande chingando, lo cual sí le rompe tantito el corazoncito. Entonces los dos tórtolos salen a correr, mientras David intenta conocerla más a fondo, descubriendo que Lucy es una netrunner, es decir, las personas que hacen exactamente lo mismo que ella. Además, también algo que descubrimos es que Lucy y Pilar no son nada, y que de hecho en la fiesta Lucy lo mandó a la verga para que la deje, y es entonces donde tenemos un montaje de cómo David convive con el grupo. Pero lo más importante es que vemos cómo Main y David empiezan a tener una relación más paternal, así Main enseñándole a hacer mejor su trabajo, enseñándole a conducir, etc. Pero también hablan sobre su relación con Lucy, comentándole que todos, excepto ellos, saben que se gustan, y también le dice que acerca de la neurodanza en la luna que tuvieron no parecería ser una mentira, pues ellos jamás han escuchado acerca del sueño de Lucy, y es muy probable que en realidad ella sí se haya abierto sentimentalmente con David, pues como el propio Main dice, no hay cosa más romántica que una cita en la luna. Y otra cosa es que mientras estaba practicando a usar armas con Rebeca, tiene recuerdos acerca de su madre y no puede tirar del gatillo, posiblemente porque recordemos que su madre murió a causa de un altercado entre criminales, pero también es por el pensamiento de David sobre qué es lo que su madre pensaría de que él esté haciendo todo eso. A todo esto también vemos como David poco a poco se va poniendo más implantes mecánicos, todo gracias a una recomendación de Lucy, la cual cuestiona bastante su decisión de ser un cyberpunk, haciendo notar una preocupación de ella hacia él, pese a que intenta mostrarse distante con él por algún motivo desconocido. Pero entonces llegamos al punto donde este episodio comenzó, pues en una noche todo el grupo andaba paseando juntos en un ambiente de alegría y paz, pero todo esto es interrumpido cuando se topan un vagabundo orinando en la calle, al cual todos deciden ignorar, excepto Pilar. Pero es ahí donde notamos que aquel sujeto es bastante extraño. Por un lado, al tipo no se le entiende nada, y lo más raro es en la manera en la que se le mueven los ojos, que si
idéntica a como lo hacían los de aquel ciberpsicópata que vimos al inicio de la serie. Y de pronto el vagabundo le explota la cabeza a Pilar, con lo cual David queda completamente en shock, usando el Sandevistan para parar el tiempo e intenta procesar lo que acaba de suceder, mientras que sus compañeros van corriendo hacia el sujeto y Main le grita que reaccione, salvándolo en el momento exacto para que no le cayera un proyectil. Obviamente Rebecca explota y dispara sin pensarlo contra el ciberpsicópata por haber matado a su hermano, y mientras Lucy intenta hackearlo pero es lastimada, por lo cual David reacciona y finalmente le dispara en la cabeza para que después Main lo remate. Después Rebecca le reclama al ciberpsicópata por haber matado a su hermano, diciendo que solo ella tenía el derecho de matarlo, lo cual si lo pensamos puede tener dos significados posibles. El primero es que solo se trata de un chiste, de que si alguien podía dispararle a Pilar cuando se ponga muy insoportable, pues esa sería Rebecca, pero también puede significar algo mucho más sentimental. Recordemos que por tanto cromo en tu cuerpo puede afectar tu mente y puedes terminar sufriendo de ciberpsicosis, entonces es posible que ambos hermanos llegaran a un acuerdo, que si alguno se convirtiera en ciberpsicópata, solo el otro tendría el derecho de tomar la difícil decisión de acabar con su vida. Por eso Rebecca le reclama, porque solo ella tenía el permiso de Pilar de acabar con su vida, lo cual no terminó cumpliendo. En fin, tras lo sucedido, Main manda a David a que lleve a Lucy a curarse, y una vez estando encima del departamento de Lucy, hablan de lo ocurrido en el episodio 2, y Lucy le revela que la razón por la que parecía distante es porque ella pensaba que David la odiaba por lo sucedido, y aunque David sí llegó a enojarse por eso, pues claramente no la odiaba. Y Lucy le expresa su miedo de que David muera, pues como ella dice, a los cyberpunks no se les recuerda por cómo viven, sino cómo mueren. Es decir, que el destino de todo cyberpunk es morir, pero también revela que todo el tema de ir a la luna era cierto. Ese sí es su sueño, y David fue el primero al quien se lo presentó. Y entonces, teniendo detrás a la luna, David le promete con todo su corazón de que algún día la llevará a la luna. Y con eso Lucy besa profundamente a David, diciéndole que no quiere que muera. Pero lo que no sabe David es que con aquel beso ya la había llevado a la luna, pues en ese momento exacto, él se convirtió en lo que Lucy más quiere. Y con eso podemos hablar de los créditos en la serie, pues sabiendo que todo lo que decía Lucy es cierto, pues nos damos cuenta que las imágenes de los créditos representan esa idea del personaje, de abandonar aquella ciudad que considera como una prisión, una idea que cambió cuando besó a lo único importante de su vida. Este episodio comienza 1 o 2 días después de lo sucedido en el anterior episodio. Main habla con David y le dice que tras la muerte de Pilar, Rebecca le dijo que David puede quedarse con sus implantes si es que quiere, aunque David admite que está más interesado en obtener el cañón de Main, a lo cual dice que el día que muera, David se los puede quedar. Después buscan la forma de encontrar a Tanaka, y David, al escuchar que solía ver a un desarrollador de neurodanzas llamado JK, conocido por hacerlas al gusto del cliente, para hacerlo tienes que ir con él, con lo cual idean un plan en el que secuestran a JK, hacen que este llame a Tanaka y una vez que llegue lo capturan. Un plan bastante sencillo, ¿no? Pues no, porque los problemas comienzan cuando buscan a JK, pues David lo intenta distraer mientras Main le llega por atrás, pero se da cuenta y libera una onda de sonido que los desmaya y además secuestra a David. De pronto David despierta en medio de una sala llena de cadáveres y antes de poder hacer algo, de pronto va matando a todos los policías que se encuentran, sin saber cómo, pues literalmente de la nada le salen armas de su cuerpo y matan por sí solas. Pero lo curioso de todo es que tanto el escenario, la situación y los personajes son casi idénticos a los que aparecieron en la neurodanza del inicio de la serie, y precisamente cuando logran matarlo descubrimos que todo esto era una neurodanza diseñada por JK, el cual además demuestra su admiración hacia su capacidad de soportar el Sandevistan y que no puede esperar a cómo lentamente cae en la locura. Antes de que vuelva a torturarlo, Dorio y Lucy llegan al lugar, esta última estando bastante molesta, pero oh vaya, el condenado libera unos drones armados que atacan a los tres, los cuales a duras penas pudieron detenerlo segundos antes de finalmente detenerlo. Después se acuerdan el plan y dejan a David vigilando a JK, lo cual es raro teniendo en cuenta lo que acaba de pasar. JK le vuelve a decir que es inevitable que se vuelva un ciberpsicópata debido al Sandevistan, pues incluso el anterior dueño, James Morris, no pudo soportarlo, y eso que era un soldado entrenado.
por lo que compartirá el mismo destino. Más tarde, Kurosaki llama a Tanaka y una vez que entra a la habitación es rodeado por el equipo, pero oh sorpresa, libera unas agujas para distraerlo y ataca a Main, pero es rápidamente detenido. Pero en ese momento se dan cuenta que JK no logró apartarse y una aguja se le incrustó en el cuello, y antes de morir voltea a ver a David con una risa siniestra, lo cual lo perturba. El episodio comienza con Mei corriendo en medio del desierto, pero esto no es más que una alucinación de Main, el cual se queda viendo la nada, se mueven sus ojos de forma bastante extraña y su cuerpo empieza a fallar, costándole hacer cosas simples como agarrar una caja. Y si los síntomas no eran lo suficientemente claros para saber que Main se está convirtiendo en un ciberpsicópata, mientras Kiwi recopilaba los datos de la mente de Tanaka, Main pierde la conciencia y la ataca. Después Lucy y David son llamados, y ahí Dorio le comenta a David sobre Main, por lo que sale a hablar con él y Main se nota más agresivo, por lo cual vuelve con las demás, encontrando a Lucy discutiendo y mostrándose bastante alterada con la idea de meterse en la cabeza de un ejecutivo de Arasaka, con lo cual David le dice que mejor se vayan, pero Lucy le pide que él le pida hacer esa misión, pues ella no puede aceptarla por sí sola, con lo cual David, al verlo así, lo hace. Entonces Lucy ingresa a la cabeza de Tanaka y empieza a descargar todos los datos, pero descubriendo el interés de Arasaka en David, lo cual la alarma y busca matar a Tanaka. Mientras tanto, Tanaka despierta y antes de que David lo duerma, lo intenta persuadir para que lo libere, contándole que él fue quien le otorgó el reingreso a la academia y le dice que le dará todo lo que quiera si lo libera. Pero Tanaka tiene un cortocircuito y además Doro y Main llegan al lugar para llevárselo, pues los descubrieron. Después son acorralados y mientras pelean contra los policías, Main empieza a alucinar y Dorio se da cuenta de esto, por lo que intenta colocarle un inmunosupresor, pero en el intento recibe disparos en la cabeza y pierde la vida, por lo cual Main enloquece y se desquita contra todos los agentes, accidentalmente terminando de matar a Tanaka. Después David llega con Main, el cual mediante bombas busca cremar el cuerpo de Dorio, y David le dice que él se va a quedar a combatir a los agentes, pero Main lo detiene y le dice que corra lo más rápido que pueda y que siga con su vida. En ese momento unos agentes llegan y por los disparos las bombas se activan y David solo puede ver el caos ocasionado y a su figura paterna siendo consumido por el fuego. Así llegando con Lucy, estando traumado por lo que vio y trayendo consigo uno de los brazos de Main para así cumplir con la promesa que le había hecho. El episodio empieza meses después. El equipo se encuentra en medio de una misión en donde tenemos el regreso de Rebecca, la cual ahora trae implantes en un homenaje a su hermano, que tenía implantes similares. Además que un cambio notable es el aspecto de David, el cual ha crecido y se ha fortalecido. Además tiene más implantes, incluido el cañón de Main. Después de la misión realizan una fiesta y David le pregunta a Kiwi sobre el pasado de Lucy, pues ella fue quien la introdujo a todo esto, pero ella no sabe nada. Poco después David va con el matasanos, el cual le dice que debería quitarse cromo, pues su cuerpo es más cromo que piel, pero a David no le importa. Por esto le cuenta sobre Adam Smasher, un asesino de Arasaka que es más máquina que humano, cual es tratado como toda una leyenda. En eso Kiwi lo llama y llega con Faraday, el cual le ofrece un trabajo para Militech, la empresa rival de Arasaka, y con eso Faraday le pregunta acerca de Lucy, pues ella fue la última en entrar a la cabeza de Tanaka, pero David le dice que no sabe nada. Después tiene una cita con Lucy y los dos salen de la ciudad para así apreciar el cielo, y ahí Lucy le cuenta a David sobre su pasado, y es que cuando era pequeña ella trabajaba para Arasaka junto a otros niños, pero ahí lo que hacían era investigar la llamada vieja red, una red que colapsó hace décadas, y precisamente Arasaka mandaba a estos niños dentro de la red para recuperar información perdida, pero con esto varios niños perdían la vida, pues su mente colapsaba o quedaban atrapados, por lo que entonces los niños restantes buscaron escapar, pues si su destino era morir, ¿por qué no hacerlo buscando la libertad? Y así lo hicieron, pero la única que logró salir fue Lucy, aunque afirma que hace tiempo que dejó de sentir miedo porque la estuvieran persiguiendo. En sí, ha dejado de sentir temor por lo que le pase, pues ahora solo le preocupa a David, y precisamente a Lucy le llega una alerta y mata a un Netrunner que se encargaba de restaurar la información que ella borró de la mente de Tanaka.
El episodio comienza con una chica hablando con su jefe. Por un momento sale de la oficina y al regresar descubre a su jefe muerto y a David, quien le apunta a la cabeza y aprieta el gatillo. Al salir, el resto del equipo le preguntan qué pasó, pues mencionan que lo perdieron por unos momentos. En las oficinas de Arasaka buscan investigar sobre la Netrunner que ha estado matando a sus trabajadores, por lo que entonces buscan a Faraday. Por otro lado, David ve la tele y llama la atención un anuncio sobre un viaje a la luna y se lo comenta a Lucy, pero a ella no le importa mucho y en cambio nota el extraño movimiento de manos que David hace, el cual es idéntico al que hacía Main cuando empezaba a manifestar los síntomas de la ciberpsicosis. Al día siguiente, Faraday habla con un ejecutivo de Arasaka, el cual habla sobre un proyecto secreto acerca de un tal ciberesqueleto y le pide que elimine a todo aquel que sepa sobre el artefacto, incluyendo al Netrunner que mató a Tanaka. Por otro lado, David y Rebecca se encuentran en medio de una misión, pero en eso David tiene alucinaciones de la misión del inicio y eso hace que casi le disparen si no fuera por Rebecca. Y precisamente al terminar la misión, Rebecca le preguntan sobre qué le está pasando, pues no es la primera vez que le pasa esto, y le expresa su miedo sobre que algún día termine como un ciberpsicópata y le promete que ella lo protegerá. En la noche, David recuerda lo que sucedió en la misión del inicio, y es que después de matar al jefe, empezó a tener alucinaciones y al escuchar a la chica, su única reacción fue dispararle, y la razón por la que se siente tan culpable es que ella era una madre. Por recordar esto, de pronto se desmaya, por lo que Lucy lo lleva con el Matasano, en donde vuelve a tener alucinaciones y lo ataca, con lo cual el Matasanos lo manda a ver Transformers 5, no sin antes darle una dosis de inmunosupresores que le ayudarán a mantener la cordura por un tiempo. Por esto Lucy habla con él, y como todo el mundo le dice que debe quitarse implantes, a lo cual se niega, pues dice que debe cumplir con los sueños que le encargaron su madre y Main, y es entonces donde David le dice que él quiere que ella vuelva al equipo, pues la extraña, pero Lucy evade todas sus preguntas, por lo que entonces David le dice que deberían separarse, pero antes de poder responder, Lucy recibe una alerta y deja a David con la esperanza de volver y solucionar todo esto. Entonces llega con su objetivo, pero descubre que todo fue una trampa y es reducida y capturada por Faraday con ayuda de Kiwi. El episodio comienza con el equipo planeando cómo realizarán una misión encargada por Faraday, la cual se trata de asaltar un camión de Arasaka, lo cual no es más que una trampa por parte de la empresa y Faraday, además que Kiwi se encuentra con ellos como espía del mismo, los cuales tienen capturada a Lucy y planean usarla para negociar con Arasaka. Tiempo antes de la misión, Rebecca encuentra débil a David, cual le pide que le ayude a mantenerlo cuerdo, y precisamente en plena misión, Rebecca le ordena que no utilice el Sandevistan, orden que ignora y lo usa en más de una ocasión, principalmente para voltear el camión. En ese momento descubren que todo un enorme escuadrón de Militech se acerca a ellos y les empiezan a disparar, por lo que deciden entrar al camión y al hacerlo descubren al tan famoso ciberesqueleto que anteriormente Arasaka había mencionado. Y en ese momento, Faraday, haciéndose pasar por Lucy, le pide a David que se coloque el ciberesqueleto. Por otro lado, Lucy logra escapar de Faraday y le avisa a David que todo era una trampa, pero en ese instante es nuevamente capturada por Faraday y provoca a David para que explote y se ponga el artefacto. Además se enteran de la traición de Kiwi, por lo que David se pone el traje y de una forma bastante brutal acaba con todo el ejército, y al terminar le dice a los demás que irán por Faraday, y así se termina el penúltimo episodio. El episodio empieza con David y los demás huyendo de Militech, y todo esto mientras David cae lentamente a la locura, teniendo varias alucinaciones y en una de esas recuerda a su madre y a la promesa que le hizo. Todo esto enfrente de Rebecca, la cual entiende que la única que puede ayudarlo es Lucy. Kiwi se reúne con Faraday para que le pague, pero en lugar de eso la traiciona y la hiere de gravedad. Todo el caos provocado por David es observado por Arasaka, quienes llaman al antes mencionado Adam Smasher para que se encargue de él. Después Kiwi llama al equipo y con sus últimos alientos les da la ubicación de Faraday, y en ese momento Kiwi es encontrada por los hombres de Faraday y es asesinado. Hablando de Faraday, llega a la torre de Arasaka al mismo tiempo que David, el cual le dice a su mamá que logró llegar a la cima de la torre de Arasaka, y con eso se coloca el último inmunosupresor y ataca a Faraday y a los hombres de Arasaka, encontrándose con Adam Smasher, quien le dispara, lo cual hace que David explote y termine de matar a todos los de la sala, incluyendo a Faraday, quien cae a su muerte. Mientras tanto, David y Lucy salen de la torre
ocurre y ahí Lucy logra estabilizar a David y le da un fuerte beso, con lo cual David vuelve a la normalidad para decirle a Lucy que no le importa si muere. Lo que le importa es que ella logre su sueño de ir a la luna, pues el que ella lo logre es el suyo. Los dos llegan con Rebecca y Falco, y mientras este último y David hablan, Rebecca habla con Lucy y le dice que deberían volverse más unidas para así ayudar a David, lo cual ambas quieren. Pero en ese momento Adam Smasher aparece y aplasta a Rebecca, haciéndola pedazos, además de herir tanto a Falco como a Lucy, por lo cual David se enfrenta por última vez a él, fracasando en el intento, pues Adam Smasher lo hace pedazos. Por otra parte, Falco huye con Lucy, quien le pide volver para ayudar a David, pero Falco le dice que no lo va a hacer, pues van a morir y David moriría para nada. Y además David le pidió que le dijera a Lucy que lamenta no haber podido ir a la luna con ella. Y entonces, donde David, estando herido y derrotado en el suelo, solo sonríe pese a estar a punto de morir, pues él sabe que Lucy va a estar a salvo y con eso le basta. Así que sin más, Adam Smasher le dispara a David y este último muere con una sonrisa en su rostro. Tiempo después, Lucy llega a la luna pero sin una sola emoción en su rostro. Entonces explora la luna, llegando al punto donde tuvo su primera cita con David. Y es ahí donde lo ve admirando lo cálido que se siente el sol, como lo hizo la primera vez. Pues lo que Lucy está viendo es una grabación que ella misma guardó de aquel momento. Pero entonces la grabación termina y David desaparece. Y entonces Lucy, en memoria de David, de su pareja, de la persona más importante de su vida, extiende los brazos y siente el calor del sol, tal y como alguna vez esa persona especial lo hizo. Y así sin más, se termina la serie. A diferencia de la anterior serie que reseñé, aquí sí hay un par de puntos malos, no lo suficientes como para bajarle muchos puntos y mucho menos para dejarla como una mala serie. De hecho pueden haber varios que para algunos no sean la gran cosa o ni siquiera suponen un problema de la serie como tal, pero este es mi video así que yo sí los mencionaré. El primer punto y el más débil es que aunque en general la animación es bastante hermosa y de eso hablaré más adelante, hay unas cuantas escenas en las cuales tanto el dibujo como la animación no se ven muy bien. Hay momentos donde literalmente solo es una imagen estática y ya, lo cual contrasta bastante con otras escenas con un movimiento bastante fluido. Y por supuesto el dibujo llega a flaquear por momentos. El ejemplo más conocido es de aquel donde Rebecca le dispara continuamente a este random, el cual no se ve muy bien que digamos. Otro punto es la música, para ser más exacto el score de la serie, es decir la música de tensión, acción o tristeza que suena en el fondo. No es muy buena, por no decir que suena bastante genérica a la típica música sin copyright que te encuentras en YouTube, por ejemplo. Y la verdad es que esto sí me dio un bajón tremendo, y más teniendo bastante recientes series como Arcane, Loki o películas como Oppenheimer, Las Tortugas Ninja, Into y Across the Spider-Verse o Transformers. Pero el mayor y verdadero problema de la serie es que quitando a personajes como Lucy, David, Rebecca o Maine, la verdad es que el resto no es casi nada memorable. Me atrevo a decir que la mayoría de personajes secundarios solo llegan a destacar en el momento donde mueren, y es más la sorpresa que de pronto alguien se muera que por tal personaje en específico se murió, pues gran parte de los personajes no tienen mucho desarrollo o no tienen una gran participación en la historia, lo cual hace que sí sea complicado acordarse de ellos. Creo que el personaje que más sufre de eso es Kiwi, que para lo que es el personaje y las repercusiones que tiene en la historia, realmente es fácil olvidarse de ella, pues no tiene suficiente tiempo en pantalla como para que puedas entenderla, y que en sí la conozcas del todo como para que te importe su muerte, y más cuando lo último que hace fue traicionar a los protagonistas con los cuales sí tienes mayor apego. Y ojo, solo hablo de los buenos, de los que el 90% del tiempo están al lado de los protagonistas, porque si hablamos de los villanos estamos mucho peor. Realmente el único que destaca en toda la historia es Adam Smasher, lo cual no es una opinión, es un hecho, pues fue gracias a que todo el mundo se quería vengar de este tipo por lo que el juego revivió, pero tampoco es el mejor personaje, e incluso por la manera en la que tan de la nada aparece se siente bastante forzado. Pero en fin, como ya dije, estos no son tan grandes problemas que afectan de tal forma a la serie. Realmente yo considero que ese tema de los personajes secundarios es el verdadero problema, pues lo otro no puede sonar para tanto. Pese a los pequeños problemas que mencioné, tengo que decir que la animación es bastante hermosa. En los momentos más importantes de verdad se lucen con la animación, y principalmente se lucieron con la ciudad, porque es una recreación casi exacta a lo visto en el juego. He visto videos e imágenes comparando ubicaciones vistas en la serie, y no solo se pueden encontrar en el mapa, sino que son iguales a cómo se ven durante el gameplay, lo cual es de aplaudir, pues tuvieron la dedicación de dibujar a detalle estos lugares y diseños, porque también
trajes, vehículos y armas son también sacados del juego. Y pese a que el score no es muy bueno, tengo que decir que el soundtrack es todo lo contrario. Por un lado, las canciones son bastante memorables. No miento al decir que cuando empieza a sonar I Really Want to Stay at Your Home o suena una nota similar al inicio, inmediatamente me quedo viendo la nada teniendo recuerdos de Vietnam. Pero otra cosa que hace destacar este soundtrack es lo original que es, porque no se fueron por la típica de usar música electrónica o música que parecería sacada de Geometry Dash. No, en cambio utilizaron e hicieron canciones de distintos géneros, algunas con un tono más romántico, otras siendo más melancólicas, otras pareciendo reggaetón y otras son metal puro. A decir verdad, me gustó bastante el personaje de Main. Realmente es un personaje que sí te crees que se haya convertido en la figura paterna de David. Por un lado, es alguien que siempre busca el bienestar de su equipo, pues siempre buscará la forma de que ninguno sufra un daño. La única vez que no vemos a Main preocupado por los suyos es cuando ya de plano perdió la cabeza, y aún así le dice a David que se vaya del lugar para que pueda sobrevivir. Y ya que estamos con David, es con el que más se nota esta actitud paternal, pues lo que dice, hace o enseña son las mismas actitudes que tendría un padre divertido, por decirlo de alguna forma. Pero no solo es un padre divertido y que hace bromas, sino que también es uno que le importa a su hijo. Es ese padre que hace chistes y todo, pero también busca enseñar. Y eso hace que su muerte duela tanto, no solo porque la construcción del mismo es inquietante al verlo caer en la locura y convertirse en una máquina de matar, sino que aunque no era un santo, pues como todos era un criminal, sí era alguien que caía muy bien, y por eso, por lo carismático que era, es dolorosa la forma en la que terminó. Yo diría que Rebecca es la mejor amiga que uno podría tener. No solo es divertida, graciosa y es una loca que no hay manera de odiar, sino que es alguien que realmente le importan los suyos. Tal vez no lo demuestre, pues siempre trae esa actitud despreocupada, ruda y que siempre dice groserías, pero si nos fijamos bien en sus reacciones, cuando alguien que le importa muere, realmente se nota lo mucho que le afecta. En el caso de la muerte de Pilar, tanto por su expresión como por su reacción inicial, vemos lo tanto que le afecta. No se nota mucho, pues no llora, pero por cómo se le mueven los ojos y las cejas, nos damos cuenta que ahí se está aguantando llorar. Pero luego no vuelve a aparecer hasta 2 episodios después, en los cuales no obtuvo ninguna participación y tampoco fue llamada. Y ya cuando por fin la vemos, trae un claro homenaje a su hermano, quien traía el mismo tipo de implantes que ella. Eso quiere decir que en todo el tiempo que no la vimos, ella estaba pasando por el duelo de perder a su hermano. Y eso también pasa con David, con el cual no solo se abre más y no tiene ningún problema en decirle que lo ama, sino que también vemos esta preocupación de ver morir a la última persona importante de su vida que le queda. Y es por eso que creo yo que Rebecca hizo el mayor sacrificio de toda la serie. No solo porque murió al hacerle frente a Adam Smasher, sino que momentos antes ella tuvo que dejar ir a la persona que más ama para que esa persona pudiera estar bien, que es lo que más le importa. David es un personaje que no le importa a sí mismo. Desde inicios de la serie ya veíamos esto, cuando sin dudar propone abandonar la escuela para así buscar trabajo, propone abandonar una oportunidad única en la vida, y por lo cual muchos siempre se sorprenden por eso, para así apoyar a su madre. Pero esto lo vemos más al final de la serie, cuando David empieza a caer en la locura por culpa de tanto cromo que tiene en su cuerpo. Todo el mundo se da cuenta de ello y siempre le dicen: David, ¿estás bien? David, quítate cromo. David, deja de usar esa Sandevistan. Y aún así David no hace caso. Esto podemos verlo de 2 formas. La primera es porque todo el mundo le dice lo especial que es, por tener la habilidad de resistir tanto el Sandevistan como el cromo, y David se lo creyó. Y es por eso que podríamos decir que la razón es porque es un tema de ego, de que el personaje se cree invencible. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Es una buena forma de utilizar el típico cliché del típico elegido por Dios que tiene una habilidad superior a los demás, reconstruyéndola de tal forma que parezca ser una simple mentira que se creó el personaje. Pero luego está la segunda forma, y la que a mí más me gusta, que además pudimos ver en aquella discusión con su madre, y es que David es alguien que busca sacrificarse por las personas. Él se sacrifica como para protegerlos, como para cumplir sus sueños. Por eso se llena de cromo, pues es la única forma que encuentra para proteger a aquellos que quiere y cumplir los sueños que le dejaron encargados. ¿Y saben qué es lo curioso? Que le funcionó, pues al final de todo sí llegó a la cima de la torre. Murió sí
siendo un gran cyberpunk, y sí llevó a la chica a la luna, y al final sí era alguien especial, tal vez no por su resistencia al cromo, pero sí para aquellas personas por las cuales se sacrificó. Básicamente, y en otras palabras, David, aunque perdiendo la vida, se salió con la suya. Pues creo yo que si al final te terminaste saliendo con la tuya, te da todo el derecho a reír en el momento en que te van a matar. Me atrevo a decir que Lucy es el mejor personaje de toda la serie. Esto debido a que es la más compleja e interesante de todos. Pues una vez que conectas todos los puntos basándote solamente en lo que dice y hace, te das cuenta que detrás de una acción tan simple y aparentemente normal como darle el beso al chico que te gusta, oculta un significado oscuro y deprimente. Para que me entiendan bien, Lucy es un personaje que constantemente huye. No digo que sea cobarde, pues vemos que no duda en enfrentarse directamente a alguien. No es eso. Desde niña, Lucy siempre ha tenido que correr. Tuvo que huir de un infierno en donde su único destino era morir. Morir buscando cumplir los sueños y deseos de personas a las cuales no les importaba cuántos niños perdieron la vida intentando conseguirlo. Según ella, ya desde hace tiempo dejó de sentirse perseguida por Arasaka. No creo que sea porque haya conseguido la paz y haya perdonado todo lo que le hicieron, pues pudimos ver cómo aún les tenía rencor y miedo a la vez. Pues esa es la razón por la cual conoció a David, fue porque en sus mismas palabras solo le roba personas relacionadas a Arasaka. Y también cuando le dicen que debe meterse a la cabeza de un ejecutivo de esa misma empresa, ella entra completamente en pánico, por lo que entonces puedo decir que no se trata de eso, es más un tema de comodidad, de que el personaje después de tantos años ocultándose, pues simplemente ese miedo terminó desapareciendo, o más bien se ocultó. Pero es por eso que Lucy tiene el sueño de ir a la luna, no porque quiera ser astronauta ni nada del estilo, sino para aislarse de todo el mal que gobierna la ciudad y del mundo, pues Arasaka, la empresa que tanto daño le hizo, tiene bastante poder a lo largo del mundo, por lo que Lucy busca escapar de todo eso, y la única forma que aparentemente existe es abandonar completamente el planeta, irse al único punto existente en donde nadie puede encontrarte ni escucharte, como es el espacio. Y hasta eso sería algo relativamente fácil de hacer, pues en el momento dado en el que ella tuviera que salir corriendo, pues Arasaka quiere capturarla, o por el simple hecho de que el dinero ya le alcanzaba como para un viaje, pues no había alguien tan importante de su vida que la hiciera detenerse. Eso hasta que llegó David a su vida. Desde aquel primer beso, no, desde aquella primera cita, Lucy ya estaba enamorada de David. Y eso se nota, pues si al fin y al cabo todo resultaba ser una trampa para quitarle el Sandevistan, como por qué ponerte tan sentimental con él, a tal grado de contarte tu más profundo sueño. Y hasta eso, tus miedos. En primer lugar, no creo que hubiera habido tal cual una trampa, pues la propia Lucy le dice que mejor se vaya a casa, y en el caso que David aceptara, las cosas hubieran sido totalmente diferentes para todos. Pero no, Lucy específicamente decidió abrirse con él, pues de alguna forma vio que los dos eran personas bastante similares, personas que lo perdieron todo y no les queda nada más para seguir adelante. Y es por eso que el sueño de Lucy se transforma, de pasar a querer huir a la pequeña roca que orbita nuestro planeta y abandonar todo, a cuidar de la persona que le hizo pensar que aún valía la pena seguir adelante. ¿Y no es eso demasiado trágico? A los dos no les importa qué es lo que les pase, pues están más preocupados en cuidar a la persona que más aman en el mundo. Pero lo que no sabían es que eso contradecían lo que los dos querían, pues a Lucy no le importaba que en alguna de sus misiones la llegaran a matar, siempre y cuando lograra mantener a salvo a David, y lo mismo va para este. A David poco o nada le importaba que por tanto cromo su mente se fuera corrompiendo, con tal de que por cada tarea o misión le pagaran lo suficiente como pagar un viaje a la luna. Y al final Lucy fue capturada y utilizada como carnada para traer a David, y la mente de este terminó colapsando y muriendo en el proceso, así dejando a Lucy completamente sola y con David muerto, exactamente lo que ambos no querían que pasara. A diferencia de Arcane, serie de la que ya hablamos en un video por cierto, Cyberpunk Edgerunners no es perfecta, pues como ya lo dije, tiene ciertos fallos que, aunque no son tan graves y no le bajan tantos puntos, pues al final sí cuentan. Pero tengo que decir que lo que sí es perfecto es su final. Actualmente hemos visto terminar series de larga o corta duración, y aunque hay algunas que sí recordamos con cariño e incluso son nombrados como los mejores finales de la historia, también hay unos que están lejos
de tener dicho título. Puede ser por la infinidad de incoherencias o cosas sin sentido, lo cual son cosas que sí son completamente válidas para criticar a un final, pero yo considero que la principal razón para decir si un final es bueno o malo es si es coherente con el mensaje principal de la serie. En Cyberpunk Edge Runners siempre se nos muestra Night City como una basura, un lugar lleno de inseguridad y cuya población se encuentra en parte en una extrema pobreza. En la serie siempre tratan a la ciudad no como un lugar en sí, sino como un personaje, como el verdadero villano en la serie. Si lo piensas bien, parecería que Night City fue diseñada por una mente malvada, porque en este lugar tu destino es morir. Tu única posibilidad de siquiera llegar a la vejez es naciendo en la riqueza y aún así no te salvas de que te maten. Y si eres una persona normal, solo tienes dos opciones: matarte trabajando para siquiera comer ese día, o volverte un criminal en donde ya te aseguran que sí o sí te vas a morir. Además, como mencioné al final del primer episodio, casi que todo momento donde nuestros personajes son felices es inmediatamente interrumpido por uno de tragedia. El ejemplo más claro es el final de la serie. Lucy logró salvar a David y este ya está bien. Llegan con el resto y lo único que hace falta es salir de ahí. Y por supuesto, Rebecca tiene un momento con Lucy, pero de pronto aparece Adam Smasher y sin más aplasta a Rebecca. Y ya todos sabemos cómo termina esto. Otro sería la muerte de Gloria, un momento supuestamente tranquilo, pues madre e hijo están hablando y ya están a punto de llegar a casa. Y de pronto unos matones aparecen y ocasionan un accidente. Es casi como si al ver a los personajes felices hiciera lo posible para provocarles el sentimiento contrario. Y no es que me lo haya inventado, pues en la intro vemos exactamente eso. El fondo es completamente amarillo, excepto por unas formas que proyectan imágenes de la ciudad, y en el foco principal está la silueta de David, en la cual se proyectan imágenes del resto de personajes. Entonces el personaje corre, haciendo referencia a su habilidad principal, y por los colores diría que la intro es referencia a la visión de Maine, cuando este caía en la locura. Pero al final, una figura tan genérica que no sabía decir quién es exactamente, le dispara, y dentro de ella se proyectan imágenes de la ciudad. El héroe es detenido por el villano, y ese villano es la ciudad en donde vive. Es por todo eso que al final duele tanto. Por un lado son personajes que te caen bien y quieras verlos triunfar, pero también la serie de manera inconsciente te dejó un miedo a que en cualquier momento alguno muriera, de que las cosas terminen mal y el villano termine ganando y se hagan realidad tus miedos en un final tan trágico y perfecto a la vez.